números enteros, que este no es otra cosa más que aquellos números que ustedes conocen como negativos. ¿Ya conocen ustedes el conjunto de los números enteros? Que este no es otra cosa más que aquellos números que ustedes conocen como negativos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, etc. Saben que existe una suma en los números enteros, una suma que es una función que toma valor en los números enteros, cruz los números enteros, y pues por definición para hacer una operación tiene que ir a los números enteros. Tiene ciertas propiedades que son conmutatividad, asociatividad, existencia del elemento neutro, inverso aditivo, que en este caso, o sea que existen los negativos que tenemos aquí, que al sumarlo con su respectivo positivo dan el elemento neutro, que es el 0. Todas esas propiedades deben de recordarlas. Y tiene una operación adicional, que es el producto. También es una operación que toma valores en z cruz z, y pues por definición de operación binaria o operación que toma dos valores, tiene que tener como contradominio a los mismos enteros. Entonces, igual tiene sus propiedades, que se diferencia aquí cuando la consideramos en los enteros, que no existe para todo número entero, no existe un elemento, bueno, si yo tengo un número entero a en z, no va a existir un elemento b igual en z, de tal manera que al multiplicarlos me den mi elemento neutro multiplicativo, que en este caso viene siendo el 1. Hay casos en los que sí pasa, sabemos dos específicos, 1 por 1 me da 1, menos 1 por menos 1 también me da 1, son los únicos dos casos que sabemos que pasan. Entonces, conociendo este conjunto y sus propiedades, sabemos que también existe el concepto de divisibilidad, lo escribo aquí, divisibilidad, con un algoritmo de la división, la definición de primos relativos, que son importantes, que justamente el video anterior vimos que, o bueno, la clase anterior se vio que se vio lo que es el máximo común divisor, que es un concepto que ocupa la idea de... se me fue. Más bien que es la idea de hablar de comunes divisores, y que ocupa el concepto de divisibilidad. Así está mejor dicho. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un conjunto que se comporta de manera muy similar a los números enteros. Muy, muy similar. Va a ser este de aquí. Va a ser f de x definido como el conjunto de expresiones. Ahorita resalto, ay, aquí se me fue, ya iba a escribir otra cosa. De expresiones, vamos a ponerle desde k igual con 0 hasta n, de esta forma: ak x a la k, de manera que cada elemento ak pertenece a f. Mejor aún, f puede ser cualquiera de los siguientes conjuntos de números que ustedes conocen: z, el mismo z, puede ser q, también pueden ser los reales, este de aquí son los racionales, también pueden ser los números complejos. Este último es el que más nos va a interesar. Este es el que tiene comportamientos, entre estos dos siempre hay comportamientos muy interesantes que se estudian posteriormente. Aquí nos interesa este porque justamente estas expresiones de alguna manera
se pueden convertir en ecuaciones. Entonces, ¿cómo se llama este conjunto? Pues es el conjunto de, bueno, son polinomios. Es el conjunto de los polinomios. Esto ya está de más, pero a veces es conveniente mencionarlo en una variable. X. Ahora, ¿qué son estas expresiones? Estas expresiones que tenemos aquí, desde k igual con 0 hasta n de ak, xk, se pueden desarrollar de esta manera. Aquí ya me estoy equivocando. Es an x a la n más a n menos 1 x a la n menos 1, así sucesivamente, más a1x más a0. Este de aquí se le llama elemento libre. Y este de aquí, pues vamos a llamarle el elemento líder. No necesariamente queda de ese nombre, pero es el que nos sirve. Ahora se dice que están en la variable x porque se les pone esto que está aquí, este símbolo. No se tiene que interpretar como un elemento, solamente es un símbolo. Yo podría ponerle a n, no lo sé, un círculo a la n, relleno el círculo si quieren, más an menos 1, círculo relleno a la n menos 1, más 1, 2, 3, a1, círculo relleno, más a0. Si se dan cuenta, puedo hacerlo independiente, solamente que la notación que estoy utilizando acá pues no sería f de x, sino sería f de círculo relleno en este caso, y serían prácticamente la misma expresión, salvo esto de aquí. Es importante destacar que no hay que depender de esto que está aquí, de esta x y de este círculo. Esta notación que se sigue aquí tiene que ver con cosas que se hacen más adelante en álgebra más avanzada, o con algo que también vamos a mencionar aquí, que va a ser justamente un concepto que vamos a ver, que es lo que es una función polinómica. Función polinómica. Bien, una función polinómica no es nada más que si ustedes tienen una función f que está definida en un dominio D y va a un contradominio, llamémosle R. Si quieren, en este caso, D y R contenido en alguno de los conjuntos que ya vimos hace rato, Z, Q, R y C. Aquí no hay confusión. F es una función polinómica. De hecho, aquí me falta siempre un acento. En A contenido en D, o sea, un subconjunto de D, puede ser el propio D completamente. Si existe un polinomio, por ahorita no hemos abreviado esta notación, estamos utilizando las expresiones alargadas de esta manera, k igual con 0 hasta n, ak, x a la k, aquí estamos utilizando a f de x, o sea, si existe un polinomio
tal que para toda x en A, noten que esta x que está aquí es nuevamente un objeto que no me interesa su valor, pero esta x que está aquí ya tiene una representación, ya tiene un significado. Aquí no significa nada. De hecho, vamos a hacer algo. Vamos a denotarlo con otro color la x para diferenciarlas. Podría poner otra variable, pero quiero resaltar un punto. Esta x de aquí no significa nada. Esta x de aquí ya tiene un significado porque pertenece a un conjunto. Tal que f de x no es otra cosa más que f de x amarilla. Tomar los coeficientes del polinomio y operarlos en la expresión polinómica que tenemos aquí. La sumatoria que tenemos aquí se k igual con 0 hasta n de acá x amarilla elevado a la k. Esto solo válido en el A, subconjunto de D, no en todo D. Fuera del A ya puede ser otra expresión, pero dentro del A podemos sustituirla por esta expresión. Nótense que aquí ya tiene sentido hablar de estas operaciones. Aquí sí estamos hablando, por ejemplo, de una multiplicación de AK multiplicado con todo esto. Tiene sentido en los conjuntos que ya vimos que puede valer F. En los polinomios realmente no hay sentido como tal de una multiplicación igual a la que tenemos aquí. Aquí sí estoy utilizando elementos de F y aquí no. Aquí la X a la K representa otra cosa completamente diferente que de la X a la K aquí. Aquí simplemente ya puede representar un número. Aquí no necesariamente. Aquí es un objeto sin valor, sin interés de momento. Entonces, por ejemplo, supongamos que el 2 pertenece a... o bueno, un número que considero pues mi número favorito en A. Supongamos que I pertenece a... entonces f de I va a ser tomar los coeficientes del polinomio acá y sustituirlos con estas expresiones I elevado a lo que me vaya diciendo, ni siquiera el k que va a aparecer aquí en el polinomio, porque ahorita van a ver que me voy a eliminar completamente lo que tengo aquí encerrado en círculo y solo me voy a quedar con el que está aquí o con la posición de la, que en este caso la posición de la es la késima. Lo voy a elevar I a la késima potencia. Esto ya me va a dar pues una expresión de las que conocemos y aquí sí tiene sentido elevar I a la késima potencia y multiplicarlo por algún k, acá, perdón, que pertenece a f. Esto puede sonar un poco enredado, pero sí hay que notar una diferencia entre lo que es un polinomio, que un polinomio no tiene significado realmente esta x a la k de momento. Realmente podemos cambiarla por cualquier otro símbolo. Y ya cuando hablemos de funciones polinómicas, ahora sí tiene que tener sentido estas operaciones de producto y suma. Entonces, si no significan nada estas expresiones, que ahora sí vamos a denotar de esta manera, un elemento p de x que pertenece al conjunto de polinomios f de x, tal que tiene la siguiente representación: p de x es igual a la sumatoria desde k igual con 0 hasta n de acá x elevado a la k. Si esta representación realmente no me interesa, ¿existe alguna otra? Sí, sí la hay. Y justamente es lo que destaca a un polinomio. No es su grado. Recuerden que el grado es la máxima potencia que aparece en la variable. No es la variable, justamente, no lo es. ¿Qué más puede ser? ¿Con qué más podrían destacar a un polinomio que no sea lo principal? Bueno, por ahorita solo nos quedamos con esas. ¿Qué destaca un polinomio? Pues justamente esto de acá. Si se dan cuenta, en las funciones polinómicas, lo que me interesaba para hablar de ellas es el coeficiente los coeficientes del polinomio.
Entonces ellos son los que me van a describir completamente un polinomio. Entonces, ¿cómo hago otra notación para polinomios? Pues puedo escribir p de x. Esta x de aquí realmente nada más es porque yo lo estoy denotando así en el conjunto, pero ya vieron que simbólicamente no representan nada. Se puede ver como una lista de elementos, donde yo puedo poner a 0, a 1, ordenados si se dan cuenta. El elemento general, siempre es importante poner un elemento general cuando hagan una descripción. En este caso solo es por didáctica, porque realmente acá no tiene una fórmula específica ni nada que lo describa, solo es un elemento. Y a n, llegan hasta a n. En esta expresión yo ya puedo sacar toda la información del que me interesa el polinomio. Su grado, ¿qué grado es? Tiene grado n. El grado de p de x es igual a n. Si se dan cuenta, es el número de elementos que tenemos aquí, menos 1. Hay que aclarar. Porque, por ejemplo, este que está aquí, si yo pongo p de x igual a 1, 2, 0, 3, este que tiene aquí tiene 4 elementos. Tiene 4, aquí está 1, 2, 3, 4. Pero si yo hago esta sustitución de esto con respecto a esta expresión, este sería el polinomio visto como 3x a la 3 más 0 por x a la 2 más 2 por x más 1. Sustituyendo, bueno, conociendo las operaciones que ya sabemos, esto que está aquí es muy destacado porque esto es el polinomio 0, ahorita lo vamos a ver, más 2x más 1. Si se dan cuenta, el grado es el número de elementos que tenemos aquí, menos 1. Entonces esta es una forma abreviada de poner polinomios. Por eso es que muchos libros, cuando no tratan de álgebra, vamos a ponerle más avanzada, o utilizan a los polinomios de cierta manera, en el caso de funciones, por ejemplo, de análisis, tarde o temprano verán que cualquier función puede ser aproximada con polinomios. No requieren de la dependencia de la variable, sino requieren solamente de la información que me dan los coeficientes. Se utiliza la notación o pol, e incluso hasta aquí le ponen la x, no sé exactamente por qué, pero bueno, o p de x, bueno, alguna p destacada, una p gariboleada o algo así, p de x y situaciones similares. En mi caso, pues voy a seguir utilizando esta notación que tenemos aquí de f de x, solamente porque es costumbre y es algo más común en álgebra ver esta notación que son más comunes verlas en análisis. Entonces recuerden que el grado es el número de coeficientes no 0, en este caso, bueno, el número total de coeficientes menos 1. Sí, porque aquí, si se dan cuenta, hay uno en medio que es 0. Si yo solo contara los que no son 0, habría 3. Aquí sí coincidió con el grado, pero en general no pasa. Entonces, ¿qué es el grado? Solo recuerden que es el número total de coeficientes menos 1. Por eso la información de lista ya me da todos los polinomios. Incluso esta de aquí es muy útil porque en programación trabajar con polinomios es más fácil trabajarlos como listas a trabajarlos con estas expresiones. Incluso las operaciones se hacen más fáciles cuando ustedes ya conocen cómo trabajar con vectores y matrices. Esto se vuelve más simple. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno, ya tenemos una notación de lo que es un polinomio p de x. Voy a seguir trabajando con la notación clásica. La de lista es solo para que la tengan en mente. Y si en algún momento, pues por espacio o por comodidad y agilidad para
aumentar, para destacar algo, necesito la de lista. Comprendan que una lista no es otra cosa más que un polinomio. Y viceversa, un polinomio es una lista. Entonces, siguiendo con la forma tradicional, porque nos va a interesar la forma tradicional también aquí, porque el objetivo del curso es es encontrar algunas soluciones de ciertas ecuaciones que vamos a llamar polinómicas. Entonces necesito esta expresión ahora sí de esta variable. Entonces quedamos que un polinomio es un elemento de esta cosa que está aquí, donde f, ya estamos de acuerdo, puede ser z, puede ser q, puede ser r o puede ser c. Este de aquí más adelante vamos a ver algunas cosas importantes de él, pero por ahorita solo recuerden sus operaciones elementales, que ya suma y multiplicación, y de ahí podremos proseguir con esto. Entonces tenemos a p de x dado de esta manera, donde p de x pues es una expresión de la forma, la sumatoria desde k igual con 0 hasta n de acá x a la k. Bien, si nosotros tenemos un polinomio, yo les mencioné que esto se comporta de manera similar a z. El conjunto este que está aquí tiene un comportamiento muy similar a z. Para que pase eso tiene que tener dos operaciones. Tiene que tener una suma que vaya de f de x cruz f de x justamente en f de x. Lo mismo pasa con un producto f de x cruz f de x y que tenga propiedades similares, al menos unas básicas. Ciertamente los polinomios como tal tienen casi todas las propiedades que tiene z, salvo una que va a depender de si estamos trabajando directamente con z o estamos trabajando con alguno de estos tres de acá. ¿Por qué? Porque esto de aquí, si ustedes pueden investigar, esto solo tiene la categoría de anillo. O sea, es un tipo de conjunto, sus dos operaciones solo cumplen ciertas propiedades. La propiedad justamente que le falta para ser igual a los otros tres es justamente que existan estos elementos, ya la mencioné al inicio. Perdón. Y estos tienen la categoría de ser campos. O sea, sí existen estos elementos, los elementos inversos. En otras palabras, en Z no puedo hacer divisiones, en Q, R y C sí puedo hacer divisiones, pero hay otro detalle. En los polinomios, sin importar quién sea el que esté aquí, quién sea el campo el conjunto que esté utilizando como f, no van a existir nunca divisiones. Este de aquí solo llega a la categoría de anillo. Tiene otras propiedades que justamente dependerán de si es con z o q, que lo convierten en algo que se llama dominio entero. De hecho, en estos tres, error mío, aquí en estos cuatro se cumple que sea un dominio entero. Lo que va a hacer más adelante es que en estos tres de acá sí va a llegar a la categoría de dominio de factorización única, que ¿qué quiere decir? Que un polinomio se puede factorizar en polinomios más elementales. Un teorema similar a lo que pasa con el teorema fundamental de la aritmética, que todo número entero se puede descomponer en productos de números enteros. En nuestro caso, todo polinomio lo vamos a descomponer en polinomios simples, y esa descomposición solo va a ser dependiente de una constante, o sea, solo va a variar en una constante. No es tal cual como pasa en Z, pero es algo similar. Entonces, ¿cómo están dadas estas dos operaciones? Pues bien, la suma es la más sencilla.
si yo tengo p de x igual acá desde 0 hasta n, acá x a la k, tengo un q de x dado como la sumatoria desde k igual con 0. Esta k no es el mismo que acá, es muda. Aquí le voy a poner hasta un m, no tiene por qué ser n. Aquí sí no debe de ser a, aquí sí tengo que poner otra variable, bk. Son polinomios diferentes, pueden ser el mismo, pero en general no son. Entonces p de x más q de x va a resultar en un polinomio que voy a denotar como p más q en la variable x, y no va a ser otra cosa más que la sumatoria desde k igual con 0 hasta s de cs x a la s. ¿Y quién es s? S es igual al máximo entre m y n. Pero podrán decirme, ¿qué pasa, por ejemplo, si n es estrictamente menor que m? Por ejemplo, si n es estrictamente menor que m, ¿cómo hago qué pasa con los elementos de más que tiene este q de x con respecto a los de x? Pues muy simple, si n es menor que m, pues yo lo único que voy a hacer es más 0 multiplicado por x a la n más 1 más 0, siempre va a ser 0 multiplicado por x a la m, y ya los dos polinomios tienen el mismo grado, que es el máximo justamente. En este caso el máximo era m, y yo solo extiendo el polinomio y voy sumando. De esta manera puedo expresar a cs, esto que me dice, que a j va a ser igual a 0, para j variando desde n más 1, ¿hasta dónde? Hasta m. Perdón por el espacio. Entonces, ¿quién va a ser cs? Pues no es otra cosa más que sumar término a término. cs va a ser ck, perdón. De hecho, aquí me equivoqué. Denme un segundo. Aquí fue mi error, no me fijé en la anotación. Aquí no sería cs, aquí sería ck, x a la k, disculpen. Y aquí sería ck. Cada ck va a ser, no va a ser otra cosa más que el correspondiente AK sumado con el correspondiente BK. En forma de lista se puede escribir esto, y justamente es un ejercicio que viene en la lista las listas que les pasé, y no es tampoco tan complicado, solo es sumar la lista término a término. Veamos entonces cómo se ve la suma de polinomios. Por ejemplo, el polinomio p de x igual a 2x más 1 y q de x igual a 5x cuarta más 3x al cubo menos 2x, así. Si se dan cuenta, el máximo entre los grados, voy a denotar el grado de un polinomio como el grado de p de x y el grado de q de x. ¿Quién va a ser? Va a ser 4, que es justamente el grado de q de x. Gana este. Y entonces p de x más q de x,
que me da como resultado el polinomio p más q de x va a ser igual a ¿quién? Pues bien, ¿cuánto vale el coeficiente de cuarto grado en el polinomio p de x? Pues no tiene, entonces vale 0. ¿Cuánto vale el de cuarto grado en q de x? Vale 5, entonces es 0 más 5. X cuarta. Lo mismo pasa con x con el grado 3. Va a ser 0 más 3 x al cubo. Con el de grado 2 en ambos casos es 0. 0 más 0 x cuadrada. Con el de grado 1 va a ser, los dos tienen grado 1, justamente el grado 1 es el grado de p de x, va a ser 2 menos 2 x. Y por último en el de grado 0 ninguno tiene, entonces va a ser más 0 en el término que llamamos independiente. Entonces, ¿cuánto me va a quedar esto? Esto me va a quedar 5x. Disculpen, aquí se me está olvidando poner p más q de x. Va a ser igual a 5x cuarta más 3x al cubo. No había elemento cuadrático, el elemento de grado 1 se anula y no hay elemento de grado 0 como está aquí. Entonces este va a ser nuestro polinomio resultante de la suma. La suma realmente no tiene gran complicación, cumple las mismas propiedades que los números enteros. Existe un elemento llamado un elemento neutro aditivo, que va a ser el polinomio 0 de x, que este no es otra cosa más que 0 por x a la n, más 0 por x a la 1, n menos 1, más 0. Este es el único polinomio que se le permite tener cualquier grado que nosotros deseemos. Hay que notar una diferencia entre esto que está aquí y esto que está aquí. Este 0 que está aquí pertenece a f. Este 0 de x que está aquí pertenece a f de x. Pero en general, pues f está metido de aquí. F se mete aquí. ¿Cómo? Pues si yo tengo a en f, este lo puedo ver como el polinomio de grado 0 a en f de x. Por eso es que a veces no hay tanta diferencia entre la notación de 0 de x y el 0 constante. Pero sí es importante que comiencen a diferenciar la naturaleza de los objetos de aquí. Esto que está aquí, esto es un número. Un número, hace referencia a un número. Esto que está aquí, su naturaleza es de polinomio. Hay que siempre saber diferenciar de qué se trata. Nosotros los podemos utilizar indiferentemente porque pues nos va a convenir. Como les dije, el polinomio 0 lo puedo tomar de cualquier grado, grado n, porque pues lo puedo seguir extendiendo de una manera finita hasta donde yo quiera. Digo finita porque pues no puedo poner una cantidad infinita de términos, eso ya se conoce como una serie y es una cosa diferente. Pero pues al menos los polinomios tienen un grado finito y entonces el 0 lo puedo tomar de cualquier grado que yo quiera. Es el más versátil de todos y cumple la propiedad de que p de x más 0 de x o 0, recuerden que lo voy a tomar indiferentemente, pero pues solo por notación o solo por ahorita para que no haya confusión, va a ser igual a p de x igual a 0 de x más p de x. O sea, la suma se comporta tal cual como en los números enteros. Tenemos conmutatividad. Esto aquí A y B pues son números enteros, pero por espacio, perdón, son polinomios, pero por espacio los voy a poner casi solamente, sin la dependencia de x. Va a ser igual a b más a. Tenemos asociatividad, a más b más c.
va a ser igual a A más B más C. O sea, las propiedades se comportan igual, no hay problema en la suma. La multiplicación ya es otra situación, muy diferente. La verdad es que no, también tienen las mismas propiedades. ¿Dónde estoy? Así. ¿Cómo voy a definir la multiplicación o el producto de polinomios? Perdón, las mismas propiedades que los números enteros. No que R, no que Q y no que C. Solo los números enteros se comportan igual que los números enteros. Entonces, ¿cómo va a estar definida? Nuevamente tengo P de X igual a la sumatoria desde K igual con 0 hasta N de acá X a la K. Voy a tener un Q de X igual a la sumatoria desde K igual con 0 hasta M de BK X a la K. ¿Y quién va a ser el producto P de X con Q de X? Aquí recuerden que casi siempre se hace un abuso de notación y se omite el punto. Simplemente esto es para evitar confusiones cuando se trabaja con cantidades decimales y cosas así. Se evita el punto y uno evita errores de confusión. Va a ser el polinomio PQ en X. ¿Y quién va a ser? Pues va a ser igual a la expresión desde K igual con 0. Aquí el grado no va a ser el máximo, sino aquí sí lo voy a poner así: n más n, n más m. ¿De quién? Bien, este va a ser la suma que tenemos aquí. ¿De quién? De ck, x elevado a la k. ¿Y quién va a ser este ck? Este ck va a ser igual a la suma de déjenme pensar qué otra notación voy a utilizar. AJ, no, mejor utilizo AS por BT, donde S más T dan como resultado el respectivo K. Así se describe el término general del producto de polinomios. Entonces, ¿cómo lo veo esto como un ejemplo? Vamos a tomar P de X igual a 2X más 1 y Q de X va a ser igual a 3X cuadrada más X. O bueno, menos X. Entonces, por lo que tenemos, ¿quién va a ser P por Q valuado en X? Pues va a ser la suma de los grados. Este tiene grado 2, este tiene grado 1, la suma es de grado 3, entonces va a ser un C3, X a la 3, más C2, X a la 2, más C1, X, más C0. ¿Quién va a ser C3? C3 va a ser la suma de todos aquellos coeficientes que estén en el monomio cuyos grados sumen 3. Suena un poco enredado, pero por ejemplo aquí tenemos x a las 2 con más x a la 1 me da, bueno, olviden ese más, el grado de x a la 2 es 2, más el grado de x a la 1 que es 1, da 3. Entonces va a ser 2 multiplicado por 3. Es el único que pasa esto, porque aquí el grado es 2, aquí el grado es 0, la suma da 2, aquí el grado es 1, sumado con el grado de este da 2,
entonces no cumple que sea 3. Aquí el grado es 1, aquí el grado es 0, sumado da 1, tampoco cumple que sea 3. Entonces va a ser, C3 va a ser 6. C2 va a ser ahora el caso donde todos dan 2. Si se dan cuenta, aquí el grado es 2, aquí el grado es 1. 2 más 1 da 3, no cumple la definición. Bueno, no cumple lo requerido. Aquí el grado es 2, aquí el grado es 0. Entonces, ¿cuánto me da? 2 más 0, pues es 2. Cumple entonces. Entonces va a ser 3 por 1. El siguiente también, veamos si lo cumple. Aquí el grado es 1, el grado es 1. 1 más 1 me da 2, cumple lo que requerimos. Entonces va a ser más menos 1 multiplicado por 2. El menos 1 es este de aquí. Aquí está el 2. ¿Y esto cuánto me da? 3 menos 2 me da 1. C1, ¿cuánto me da? Ahora queremos todos aquellos cuyo grado sea 1. Si se dan cuenta, este de aquí su grado es 2. Ya por sí solo sobrepasa el 1. Entonces, este ya no me interesa con ninguna combinación de acá porque ya los va a sobrepasar. Entonces lo puedo omitir para este resultado y me voy solo a los de grado menor. En este caso va a ser de grado 1, este que está aquí, sumado con este de grado 1, me da 2, entonces no cumple la definición. Bueno, lo requerido, perdón. Aquí tengo grado 1, aquí tengo grado 0. Y entonces 1 más 0 pues me da 1, que es lo que yo estoy requiriendo. Y es 1 por, perdón, yo iba a poner 0, menos 1 por 1. Y justamente ya acabamos con los términos comparándolos con los de aquí. Y pues esto que tenemos aquí es menos 1. ¿Hay alguno para C0 que sumado me dé? Pues sí lo hay. ¿Quién va a ser ese que cumple nuestro requisito? Pues recuerden que aquí vale 0. Si yo quisiera seguir ese orden, aquí lo puedo poner como más 0. Y este de grado 0 por este de grado 1, suma 2 me da grado 1, no lo cumple, entonces no me interesa. Este es de grado 0, este es de grado 0, 0 más 0 me da 0, y lo cumple, entonces sería 0 por 1. Y pues esto me da 0. Realmente esta de aquí ya no la hubiera necesitado porque aquí ya no tengo elementos de grado 0. Si se dan cuenta, yo estaba considerando primero estos de acá y sumándolos con los grados de los de acá para ir comparando. Entonces, como aquí ya no tenía de grado 0, pues ya no había necesidad de hacer esto que hice, pero es para ejemplificar qué pasa cuando no tenemos un elemento más. Ya nos queda. Entonces, el polinomio resultante lo voy a poner con otro color. Va a ser 6x al cubo, 6x al cubo, más x cuadrada, menos x, y pues más 0. Este que está aquí va a ser p por q de x. Siempre es importante resaltar el elemento general. ¿Qué es el elemento general en una descripción? Esto que está aquí es la descripción de este CK. ¿Por qué? Porque si yo les escribiera de esta manera, por ejemplo, p por q de x, yo lo podría poner pues como una sumatoria así escrita implícitamente, que va a ser aquí a n por bm por x a la n más m más más a0 por b0. Este es el elemento independiente. Y aquí nunca describí cómo son los elementos del medio. Nunca di una descripción de cómo es un elemento que está aquí en medio. Esto que está aquí, si yo no describo lo que hay en estos 3 puntos o cómo puedo tomar alguno de los que está aquí, se puede tomar como un error.
Porque si ustedes me ponen 3 puntos y no me ponen una regla que deba de seguir para construir los que están aquí, si ustedes hacen eso, en automático puedo suponer que aquí puedo poner, no sé, una manzana. Bueno, no una manzana, no, porque es difícil de dibujar para mí con estas cosas. Bueno, no tanto. Una manzana, y pues eso estaría incorrecto. O sea, puedo suponer lo incorrecto. Siempre hay que describir esto de aquí. Tendría que poner que el término késimo, o bueno, el término... sí, késimo. ¿Cómo lo puse aquí? Bueno, aquí de hecho también. No, sí, aquí sí es CK. Sí, sí lo puse como késimo. El término késimo va a ser la sumatoria desde K igual. Perdón, aquí. Aquí, desde S más T igual a K de AS por BT. Este sería el... bueno, quedamos que es un término general. Y como lo estoy denotando, X a la K. Así tendría que describir el término general para que ya no se hagan suposiciones incorrectas, como poner una manzana mal dibujada. Así lo puedo hacer. Siempre hay que describirlo. Entonces ya vimos un ejemplo de la multiplicación. Se comporta igual que los números enteros. Tengo asociatividad, tengo conmutatividad. No tengo esta cosa que está aquí. No, es más, esto que está aquí lo escribo de una vez. No, y hasta con mayúsculas, no es un polinomio. Expresiones de esta forma no lo son. P de x entre Q de x no son polinomios. Entonces, bueno, ya ustedes saben del curso que los polinomios tienen un algoritmo de la división, que es algo muy diferente, a pesar de que se utiliza casi la misma palabra, algoritmo de la división es muy diferente a decir que hay una división de polinomios de esta manera. Estas cosas que están aquí se conocen como funciones racionales. ¿Qué estoy queriendo decir? Que no existen polinomios con elementos de grado negativo. Por ejemplo, ustedes de curso de cálculo saben que esto se puede expresar como esto que está aquí. Esto que está aquí, mejor le salto así. Esto que está aquí tampoco es un polinomio. Justamente es algo que se conoce como función racional. ¿Por qué? Porque de cálculo, donde sí tiene sentido hablar de esto toma valores como una función, toma valores no cero, para que todo lo de arriba tenga sentido. En los polinomios esto no tiene sentido. Claro que yo les dije en un momento que yo podía poner P de círculo relleno como la variable. Aquí puedo hacer lo mismo, P de 1 en X. Y puede ser una expresión de la forma A. Todo, aquí esta operación de potencia no tiene sentido. Esto nada más es un símbolo. El 1 en X solo es un símbolo, no significa nada. No es un elemento que pueda operar. Más A1. 1 en X, nuevamente, es un símbolo. No es algo que yo pueda operar. Esto sí sigue siendo un polinomio en la variable 1 en X, donde 1 en X es un objeto, un símbolo que representa cualquier cosa que puede ser equivalente a este círculo relleno. Y no tiene ningún significado como en cálculo, por ejemplo, que toma valores en un dominio que no contiene el cero, en el caso de los reales. Entonces hay que tener mucho cuidado. A pesar de que yo esté escribiendo aquí, si se dan cuenta, yo no estoy operando. De hecho, yo no estoy poniendo esto que está aquí, 1 en X a la n. ¿Por qué no? Porque esto no es cierto. No se vale en polinomios. En polinomios no hay cosas como esta. No hay grados negativos. Tienen que tener mucho cuidado en cuanto esto represente algo y esto represente otra cosa en otro contexto. Para nuestro caso, aquí 1 en X solo es un símbolo arbitrario y no representa nada. Como les mencioné
existen unas cosas llamadas funciones racionales que justamente son cocientes de polinomios como fracciones que justamente son el análogo de Q con respecto a Z, los números racionales, pues estas cosas son el análogo para polinomios. Ya les dije que los polinomios se van a comportar como Z, pues entonces también tienen que tener su respectivo Q y van a ser expresiones de esta manera que de momento pues no se estudian porque tienen propiedades un poco más interesantes, pero que requieren conocimientos un poco diferentes o más abstractos. Entonces ya sabemos diferenciar, sabemos que no hay una división entre polinomios, pero que tenemos las propiedades que se tenían con números enteros con respecto a la multiplicación. Tenemos nuevamente conmutatividad, tenemos asociatividad, tenemos justamente un elemento identidad o un elemento neutro multiplicativo que va a ser 1 por a igual a a, que ¿quién va a ser? Pues va a ser el polinomio 1, que acuérdense, este elemento pertenece aquí, pero lo podemos identificar en los polinomios como el polinomio 1 por x a la 0, que este ya está en f de x. Nos va a servir para esto. Tenemos una distributividad de la suma con el producto y son las propiedades que nos interesan de los enteros con los polinomios y las operaciones. Tenemos exactamente las mismas propiedades. Las demostraciones como este curso solo es de recuperación y pues no puedo entrar en detalle para no gastar tiempo en ello. Pues si tienen dudas igual pueden preguntar, las pueden encontrar en cualquier libro, aunque la mayoría se quedan siempre al lector porque son demostraciones que hay que estar haciendo la definición de la operación y estando solamente agrupando, pero pues se tienen estas propiedades también en los polinomios. También vamos a tener lo que es la divisibilidad de polinomios, la vamos a ocupar más adelante, y el máximo común divisor en un polinomio, donde no va a ser único hasta cierto momento. Vamos a definir una condición para esa unicidad, que voy a ver más adelante. ¿Por qué mencioné en este momento a los polinomios? Pues bien, porque también vamos a ver, o bueno, de hecho es el objetivo del curso, resolver una ecuación polinómica. ¿Qué es una ecuación polinómica? No es otra cosa más que tomar una ecuación. Recuerden que una ecuación se define por una expresión de la forma a igual a b, una igualación. Entonces, ¿qué va a ser resolver una ecuación polinómica? Pues no va a ser otra cosa más que resolver una ecuación de la forma p de x igual a 0, donde aquí la x ya comienza a tener un sentido como una variable. Y justamente ya va a ser más que la idea de polinomio, va a ser la idea de función polinómica. ¿Qué va a ser? ¿Para qué valores de x? Al considerar la función polinómica me va a dar 0. Pues, ¿por qué puedo hacer esto? Por algo que tal vez no mencioné, que de hecho no mencioné en el momento de hablar de funciones polinómicas. Todo polinomio p de x en f de x se puede ver como una función polinómica. Una función polinómica. ¿Cómo va a ser? Pues no va a ser otra cosa más que asociarle en este caso la función p que vaya de... Aquí no tiene que ser f precisamente, y ahorita verán por qué. Que vaya de... Para nuestro caso, el caso que nos interesa siempre va a ser de c en c.
Si se dan cuenta, aquí representa dónde están los coeficientes del polinomio, y aquí va a representar dónde voy a poder evaluar esta x como función, de tal manera de que para todo x en C, p de x pues no es otra cosa más que pues la expresión que nosotros teníamos hace rato, ¿no? Suponiendo que el p de x que yo tomé tenga esta representación, hasta 0 hasta n, de acá, x a la k. Mientras tenga sentido la multiplicación aquí y la por elementos de este lado, si la potencia tiene sentido, por ejemplo aquí en C sí tiene sentido hablar de potencia y multiplicarlos por elementos de acá, sin importar quién sea f, si es entero, racional, real, complejo, sin importar quién sea, siempre puedo hacer estas operaciones de multiplicación y potencia. Si tiene sentido, es donde puedo tomar el dominio de la función. Por ejemplo, yo puedo tomar la función polinómica en lugar de c en C. Si suponemos que f es igual a q, a los racionales, pues yo puedo tomar a p que vaya solamente de z en z. Aquí no me da ninguna ventaja, la verdad, pero es solamente para ejemplificar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo evaluar p de 1, p de menos 1, pero no puedo evaluar, por ejemplo, a p en 2/3. ¿Por qué? Porque 2/3 justamente se sale de esto, a pesar de que está en los racionales, que son los coeficientes de p. No lo puedo evaluar porque como función polinómica lo estoy tomando solamente en z. Esto sí es relevante, porque cuando veamos el concepto de raíces, pues un polinomio puede tener raíces en un conjunto y no en otro. Y justamente el hallar una raíz es resolver una ecuación de las que queremos resolver. Entonces siempre hay que tener cuidado. En este curso afortunadamente nos vamos a centrar solamente en C como funciones polinómicas, justamente por lo que ya conocen como el teorema fundamental de la álgebra, donde todo polinomio tiene al menos una raíz en C, pues entonces va a ser nuestro objetivo. Esto es hasta aquí, ahorita nada más es un comentario. Vamos a entrar un poco más en detalle, pero pues ya es necesario que vean la diferencia entre lo que es hablar de un polinomio y una función polinómica, donde el polinomio nos interesa en sus coeficientes, en qué parte están, y la función polinómica nos interesa en el dominio en que puede evaluar la función. Entonces esto que está aquí ya no es correcto, 2/3 se sale de z, esto que está aquí sí se puede porque 1 y menos 1 están en z. Hasta aquí pues esta es la parte que vamos a ver de introducción a polinomios. Ustedes pueden checar las propiedades que quieran. Lo siguiente que voy a mencionar más que nada va a ser lo de calcular las raíces de un polinomio muy en específico que ya involucra los números complejos. Va a ser la primer tipo de ecuaciones que vamos a resolver, pero todavía no llegamos al grado de calcular raíces completas de un polinomio. O sea, solo vamos a ver un caso particular. Y pues pueden ver propiedades de operaciones de los polinomios que se dieron en el curso, si es que no les quedó claro alguna. Pueden ver cómo se ve la divisibilidad en un polinomio, pues va a ser muy importante cuando ya entremos de lleno a raíces. Y cómo es que se habla de polinomios primos relativos. También los voy a mencionar ambas cosas, pero no voy a entrar en detalle. Pues recuerden que el tiempo que nos queda realmente es poco y esto solamente es un resumen. Entonces bien, pues entonces